Bueno. Estoy teniendo, buenas noches, estamos teniendo unos problemas técnicos acá con Mir, que dice que no me ve. Bueno, voy a hacer de nuevo la introducción. Les contaba que, buenas noches ya dije, ¿no? Les contaba que esto es mi primer vivo en este ciclo denominado Salud en Red, pero que es un ciclo que ya lo hice durante toda la pandemia y he entrevistado a más de 10 profesionales de distintas disciplinas que trabajan con la salud desde el mismo posicionamiento, mirado o concepto que el mío, que es la salud es integral, ¿no? Que al sujeto lo construyen distintas variables y a su salud fundamentalmente, que tienen que ver con el ambiente en el que viven, con el contexto familiar, con las variables sociales, políticas, culturales, religiosas. Ahí se conectó bien. Y que esa es nuestra mirada, esa es mi mirada en cuanto a la salud, y por eso me parece que es un desafío de esta época poder entender que somos mucho más que la suma de las partes y que es un desafío, ¿no? Realmente poder trabajar y hacer un trabajo interno como para volvernos más íntegros, ¿no? Y eso es de la mano de la autenticidad. Por eso en este ciclo haré entrevistas, que me gusta más llamarlo conversatorio porque es una conversación entre conocidos o no tan conocidos, pero que sea una charla, que sea como íntima, aunque después la puedan ver otras personas que no conocemos con mayor alcance, y que podamos intercambiar, ¿no? Sobre esta forma de mirar la salud, sobre este desafío que tenemos en estos tiempos, y que para mantenernos saludables no basta solo, ¿no?, la medicina, y que el concepto de salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que es esto que les decía al principio, y que tiene que ver con una mirada mucho más amplia, ¿no? Así que bueno, no dilato más. Ahora vamos a ver si esta vez nos puede contestar Virgi, se puede sumar al vivo. Aguarden un poquito. Ahí la voy a llamar. No sé si estabas en otro ahí. Solo tenés que aceptarlo. Ahí estamos. Lo logramos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, ante todo te voy a dejar a vos que vos te puedas presentar. Bueno, así. Bueno, soy Virginia Gómez, soy musicoterapeuta, docente. Trabajé toda mi vida en los dos ámbitos, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de la educación. Son como mis dos espacios de trabajo que realmente amo. Me gustan los dos y soy una apasionada en los dos espacios y me siento libre y feliz haciendo mi trabajo en ambos, y creo que los dos tienen muchos puntos en común. Por eso siempre trabajé, ya te digo, en el ámbito de la educación y de la salud. Creo que tienen muchos puntos en común, muchos puntos interesantes que los diferencian. Y bueno, también hago música, canto, y Bien. eso Me soy. porque, a ver, nosotras somos compañeras además en el Hospital Bonaparte, un hospital de salud mental, o sea que yo te conozco mucho, sobre todo sé cómo trabajás, eh, pero me parecía importante que, bueno, que vos te puedas describir, que vos te puedas presentar, ¿no? Porque yo puedo decir muchísimas cosas, pero está bueno cuando una propia persona encara, bueno, su propia presentación. Y, y quiero partir desde lo más básico, ¿no? Me voy a poner del lado de un espectador en que es la primera vez que escucha la palabra musicoterapia. ¿Qué es, Virginia, la musicoterapia? Bueno, bien. La musicoterapia es una disciplina de la salud, del ámbito de la salud, y lo voy a remarcar varias veces, que trabaja aspectos tanto físicos como
del ámbito digamos, del orden de lo simbólico, pero tomando como eje y como recurso la musicalidad que todas las personas tenemos, ¿sí? Somos sujetos absolutamente musicales. Y desde ese principio, la musicoterapia como disciplina desarrolla diferentes técnicas desde diferentes modelos, la musicoterapia tiene modelos de aplicación, en donde siempre es el sujeto y su música, el sujeto y su musicalidad, que es diferente. Voy a hacer una diferenciación importante, porque muchas personas piensan que para hacer musicoterapia tenés que saber música. En verdad, no. Todos somos, como dije recién, sujetos musicales. Creo que es una de las cosas que nos... digamos, de las esencias tantas que tenemos los humanos, que es la musicalidad, el poder comunicarnos a través de la música, del sonido, y cuando digo música también voy a sumar el baile, ¿no? Ok. La música como canto, baile, ejecución instrumental, ¿sí? Como expresión corporal. Somos musicales cuando hablamos, somos musicales cuando nos movemos, somos musicales cuando caminamos, ¿no? Porque hay un pulso, hay un ritmo. Y bueno, la musicoterapia trabaja con todos estos elementos que acabo de nombrar, en función de procesos hacia el bienestar y momentos más salugénicos de las personas, ¿no? Superar momentos y, si no, abrirlos y... Sí. Entonces, Vir, lo que vos me estás diciendo es que la musicoterapia es para todos, es para cualquiera. La musicoterapia es para cualquiera, para cualquier edad, inclusive está la musicoterapia prenatal. Yo acabo de terminar una formación en musicoterapia focal obstétrica, que justamente lo que trabaja es el vínculo padres en situación de gestación, ¿sí? E inclusive ahora se está abriendo quien es digamos, el inventor, el desarrollador de este método, que es Gabriel Federico, empezó a incluir el tema de la adopción, porque obviamente se le empezaban a presentar situaciones de adopción, en donde también hay un proceso de gestación distinto, con otros elementos, pero que también son abordados desde la musicoterapia. Así que la musicoterapia es para todos, para cualquier edad, y también se puede aplicar en cualquier ámbito, ¿sí? Bien, recién decías que vos tu gran experiencia, digamos, es en la educación, que es la educación especial, ¿verdad? En educación especial, sí. O sea, Tengo una ustedes trayectoria. fueron abocados mayormente a niñas, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Mi trayectoria en educación no siempre fue, soy docente también, docente de educación primaria, trabajé como docente de educación primaria mientras estaba en la facultad, pero en realidad fueron unos años y cuando me recibí ya empecé a trabajar en educación especial, y sí, con niños, adolescentes, con diferentes tipos de discapacidades, neurodivergencia, o sea, con la diversidad en general. Y Bien, en los últimos años mucho trabajando en pos de la inclusión, ¿no? bien. Que la música, discúlpame, digo esto más como para agregar a la pregunta anterior. La música es un recurso y un espacio, más allá de si es musicoterapia o educación musical, que si querés después separamos un poquito ambas cosas, es un recurso muy favorecedor para la inclusión, porque trabaja con un lenguaje, y vuelvo a la primera pregunta, que es la musicoterapia y de qué se trata. Trabaja con el lenguaje musical, que el lenguaje musical, voy a decir una frase muy trillada, es un lenguaje universal, pero más allá de que sea una frase trillada, es real. Es un lenguaje que nos puede unir a todo un mundo en un momento, ¿no? No sé, pienso en situaciones así como globales en donde la música de un mundial se canta en todos lados.
¿no? Es un ejemplo como muy concreto y lejos, digamos, de ser un ejemplo terapéutico, pero que tiene que ver con este hecho, ¿no? En un determinado momento todos nos unimos o vas por diferentes lugares del mundo y vas escuchando música que se escucha en tu casa, en tu país, en tu región, y la escuchás en otro lugar. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que todos podemos entenderlo, ¿no? No se necesita Una forma una de justicia. comunicar que todos tenemos. Bien, de ir entendiendo de a poquito. Y después también tenemos lo que, digamos, qué sería la terapia con la música, ¿no? Tratando de desglosar las palabras. ¿En qué nos puede ayudar a nosotros ir a una sesión, por ejemplo, de musicoterapia? Esa es una pregunta, así como más amplia. Y la segunda sería, ¿existe una musicoterapia para, no sé, determinados diagnósticos? Recién hablabas de neurodivergencia, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, nosotros en el consultorio, ¿no? Vi un montón bueno, de niños que todos son diferentes. Eh, pero existe esto de hay una música para cada diagnóstico, para cada sintomatología. Son dos Bueno, preguntas en general. ¿Cómo nos serviría la musicoterapia mm, a cualquiera y si existe esto? bien, me encantó. A ver, ¿cómo se aplica la musicoterapia? ¿Qué se hace dentro de una sesión de musicoterapia? Es jugar, en mi caso voy a hablar de no es un modelo, pero sí es mi estilo Forma de intervención. de musicoterapéutico, en donde tomo algunos elementos de diferentes modelos y no me ato a ninguno. Quizás si me pongo ahí a hilar un poco más fino, estoy dentro de lo que serían los modelos analíticos, ¿no? Esto sí, lo tengo claro. Pero en una sesión de musicoterapia lo que se trabaja es el vínculo que tiene el paciente con lo sonoro, con lo corporal, con lo corporo sonoro musical, o sea, con la música y las diferentes maneras en que se manifiesta según la propuesta que haga tanto el terapeuta como intervención o que el paciente traiga. ¿Sí? No sé, voy a dar un ejemplo concreto. Con una paciente adulta, la vez pasada me trajo una frase, ¿no? Una frase que ella se acordó de su adolescencia. Una frase que no era una canción. Y me dice, a mí me gustaría cantarla. Bueno, bárbaro, se dispone, le pregunté qué ritmo le parecía que podía corresponderle a eso que ella había traído, ¿no? Y la frase hablaba sobre, digamos, el ir soltando cosas del pasado, ¿no? Una persona mayor, el ir aceptando el tiempo el paso del tiempo, ¿no? Y fue para mí muy significativo que lo que ella elige es una cumbia. Yo pensé que iba a elegir un tango, dije, va a elegir ritmo de tango. Claro, la nostalgia, la fijación, ¿no? Lo que No, pasa una en la cosa tan, también. exacto, tan nostálgica, tan de una mirada, Que de una también es retromirada, ¿no? retroactiva. Exacto. Pero fue muy interesante cómo ella en un momento sola me dice, la verdad que no sé por qué elegí el ritmo de cumbia. Digo, no sé, a ver, pensemos, ¿por qué te llama la atención? ¿Por qué te quedás? Dice, no, porque en realidad ella me dice, es más nostalgioso, esto es para un tango. Pero me dice, no estoy con tiempo de ponerme nostalgiosa, simplemente quiero revisar mi historia. Digo, algo, un hecho concreto que el paciente trajo, que yo como terapeuta, como psicoterapeuta lo tomo, le ofrezco una trama musical ahí para que ella lo cante, bueno, se divirtió mucho, más allá de eso, cómo ella pudo darse cuenta al elegir un ritmo, bueno, tiene que ver también con las identidades sonoras, ¿no? También trabajamos los musicoterapeutas con una identidad sonora. Así como tenemos una identidad general, tenemos una identidad sonora que nos marca fuertemente, Y ¿sí? stop ahí, para que vas rápido, espera.
La identidad sonora, por ejemplo, tiene que ver también con cómo fuimos criados en nuestro ambiente familiar, digamos, en el enfoque más sistémico, si se quiere, y también en, bueno, nuestro país y demás, ¿no? Cómo se va abriendo más de lo más micro a lo más macro las variables que se van atravesando para decir, bueno, hay una identidad sonora. Absolutamente. Nuestra Ok. identidad sonora se va construyendo desde el momento de la fecundación y quizás antes, ¿no? Porque traemos de nuestros padres y de, digamos, de los grupos familiares de nuestros padres como un ADN musical que empieza a resonar, ¿sí? En uno. Por supuesto que a partir del nacimiento aparece todo un mundo sonoro, porque si hay algo que, digamos, en lo que también confrontamos en el momento del nacimiento es el mundo sonoro. El mundo Claro. sonoro intrauterino es también, a ver, el mundo sonoro tiene que ver con lo sonoro musical y con lo, digamos, lo emocional que sostiene, que contiene y que trasciende esa música, ¿no? Por eso también después forma parte de nuestra identidad. Yo me crié en una casa súper tanguera y de folclore, y a mí, más allá que en la adolescencia, porque era lo que pasaba en mi adolescencia, era medio que yo tenía que disimular, que a mí, no sé, escuchar a Mariano Mores me emocionaba. Ah, Igual que Ariel Ramírez, o sea, para mí Ariel Ramírez y Mariano Mores eran como, no sé, yo los escucho hoy y me siguen emocionando. Primero porque mi mamá es pianista, entonces yo ah, me crié escuchándola tocar a mi mamá el piano. bien, entonces tu gran vocación. Hay una Sí, identidad sonora muy fuerte. claro, y por otro lado, porque era, digamos, el ritmo cultural que circulaba en mi familia. Ahora, a eso hay que sumarle un montón de otras cosas. Hay una musicoterapeuta que habla de envoltura sonora, Lecourt, ¿no? Edith Lecourt, habla de envoltura sonora. Que lo toma del concepto bueno, ya, de Está, Didi estuviste Lancier. teniendo todo el día ahí. Gracias encima que me atendés a mí, ahora, en este Eh, vivo. Esta Bueno, envoltura sonora justamente son todo este mundo sonoro musical. Cuando digo sí, sonoro musical me refiero inclusive al ruido de una heladera que hay en una casa, porque no es lo mismo criarse en una casa de un ambiente que en una casa gigantesca con un montón de hermanos, en donde el mundo sonoro es otro. Y ese mundo sonoro, Lecourt dice, nos va envolviendo, ¿no? Nos va como envolviendo cual cebolla y nos va dando un armado y un sostén musical. Eso es lo que nosotros tomamos todo el tiempo y muchas veces como que empezamos a abrir esa cebolla, según el caso, ¿no? A veces arrancamos de lo último que trae el paciente y después cuando vas abriendo van apareciendo otras cositas, ¿no? Pero desde lo sonoro musical. y no sé, te pregunto o me imagino que en esas cebollas, de alguna manera, cuando uno las va sacando, porque hay algo de esto también de lo heredado, ¿no? En la identidad sonora. Pero encontrar nuestra propia musicalidad, digamos, ¿no? Ir hacia el más centro o a lo más íntimo de nosotros o de ir al interior de las cebollas, digamos, ¿no? Sí. Eh, tiene que ver a veces también con este proceso terapéutico, digamos, en la terapia de la musicoterapia. ¿Se va hacia ahí? ¿Se va hasta descubrir nuestra propia? Porque hay una frase que me resuena ahora, que me acordé, que dice, bueno, cuando encontrás, sobre todo en la Gestalt, ¿no? Cuando encontrás tu propia voz, el proceso de encontrar tu propia voz es el proceso de encontrarte a vos misma, ¿no? De volver a casa. Entonces vos Sí. hablabas de la identidad sonora, de estas cebollas, y yo me iba acordando de esto, ¿no? ¿Será que es en la musicoterapia llegar a la propia, eh, a A la la propia propia voz, sonoridad, al toda propio esa sonido. sensibilidad tiene que ver con ese proceso de terapia, digamos? Sí, 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 totalmente, sí, sí. Eh, a ver, voy a hacer una diferenciación entre niños y adultos, ¿no? El niño
está todo el tiempo sonando en forma literal y transparente. ¿Sí? Siempre el sonido del niño, la musicalidad del niño es como muy pura, más allá del contexto y la situación puntual de cada chico. En los adultos, adolescentes, adultos, esto como que esa cebolla va creciendo. Claro, ¿Sí? porque yo mientras vos hablás, yo también voy haciendo como diálogos internos con por ejemplo, Eduard Bach, ¿no? Que también habla de lo mismo. Él dice, cuando son más chiquitos, antes de los 8 años, marca ya una edad, Sí. dice, bueno, todavía no se inscribió el libreto, el mandato, ¿no? Es como que todavía es más natural, es como Exacto. van siendo ellos, y a medida, a partir ya de los 8 años, van incorporando las normas sociales, más los mandatos familiares, se les va cargando de un montón de cosas que después de adultos hay que desandar para que Exacto. descubrir quiénes somos nosotros, cuáles, o sea, vivir en mayor autenticidad sin todo eso, ¿no? Entonces, Exacto. mientras vos hablás, encuentro muchas coincidencias, digamos, Es- de estos maestros, ¿no? Que decían más o menos lo mismo, bueno, y si nos vamos a la Gestalt también, ¿no? Poder largar todas esas capas de la cebolla para ser en esencia, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Va a haber algo de lo heredado y de lo que uno adquiere conscientemente, pero bueno, o sea, tiene esta coincidencia, ¿no? De que a medida que sí. son más chiquitos es como, ¿no? Son más auténticos, todavía no se les inscribió tanto. No, y por ejemplo, es muy notable en los chicos que han sufrido situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿no? Que han sido vulnerados eh, en sus derechos. Todos son importantes. Pero digo, cuando hay una vulneración a través de la violencia y eso, en los chicos chiquitos es muy notable cómo ese sonido aparece rápido, en un quejido, en un llanto, en un silencio, porque esto también, el silencio también forma parte del sonido. El silencio tiene mucha connotación, ¿sí? La mudez del trauma muchas veces hasta que se puede romper esa mudez, se puede flexibilizar y dar lugar al otro, también es muy notorio en los chicos. Y en los adultos, lo que te iba a decir es que la música lo que tiene, que esas cebollas se van abriendo casi como un juego, ¿no? Lo que decía antes, mi estilo es muy lúdico mi estilo de trabajo, ¿no? Yo planteo siempre un escenario lúdico en donde hay una ficción que todo el tiempo se está jugando a través de una canción, a través de tocar un instrumento, ¿no? Y en esa ficción que se va dando musical, como que se va, esos personajes distintos que aparecen según diferentes músicas, como que se van abriendo, ¿viste? Se van manifestando. Y se llega así a un conocimiento del propio sonido. Son procesos en general más extensos y que tienen que ver con un recorrido amplio por lo sonoro vocal, lo sonoro instrumental, lo sonoro, digamos, desde lo audible, desde el silencio, ¿no? Son trabajos como más extensos y también más profundos y más a raíz, ¿no? Que uno va más hacia la raíz. Y te voy Bien. a contestar, si me dejás, Ame, la pregunta que me hiciste, que para mí es La muy segunda, importante. ahora decía, vuelvo a repetir para los que se prenden ahora, es la segunda pregunta que yo le hacía era, ¿existe la musicoterapia para determinado diagnóstico, para determinada sintomatología? ¿Existe eso? No, bueno, eso está buenísimo porque están circulando cosas en Instagram eh, que Ah, realmente son para confundir a la gente y no ah. solo confunden, sino que pueden poner una expectativa en las personas a ver, perdón la palabra, pero termina siendo una estafa. No existe música para el chico con síndrome de Down, el adulto, el Opus 64 No, esto no Ah, existe. ¿segura esto que existe para determinada?
No, lo que existe es el vínculo que establece la persona con la música, porque por ejemplo, si por una cuestión de imaginario social, podemos pensar que para relajarnos, para que un nene esté tranquilo, le tenemos que poner sonido de agua y plantitas. Y hay chicos que se tranquilizan escuchando la música que se escucha en la casa. Y puede ser heavy metal, ¿sí? Claro, Entonces, te voy a decir, a mi hijo le pones música de agüita y la verdad que no. Pero en cambio, claro, desde que estaba en mi panza le pone heavy metal, justo diste en el ejemplo. bueno, entonces, yo siempre me acuerdo cuando nació mi hijo mayor, el papá lo fue a ver, yo estaba en el quirófano, lo fue a ver porque lloraba, lo fueron a buscar para que lo tranquilice, no sabía qué hacer, primerizo, y la enfermera le dice, aunque sea cántele. Entonces, el papá empezó a cantarle canciones de Silvio Rodríguez porque era lo que nosotros escuchábamos. Que me acuerdo que él me decía, Virginia, fue magia. Se cayó la boca, se hizo una pelotita y se durmió. ¿No? Digo, no, no es magia. Forma parte de un proceso que empezó en la gestación. Nos la pasábamos cantando temas de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés. Era obvio que esto iba a formar parte de lo que a ellos iba a generarles cierta seguridad, es un sostén. De hecho, ahora, bueno, no sé antes cómo era, pero por ejemplo, cuando yo fui a parir, que en principio, por más que tenía prepaga y todo, iba a parir a la Estela de Carlotto porque a mí me interesaba el parto humanizado y la forma, ahí podías llevar hasta tu pileta en ese momento, todo, y las habitaciones no son las típicas de hospital, ¿no? Porque se entiende que una embarazada no está enferma, digamos que eso vino más con los años, digamos, como que se patologizó el embarazo, ¿no? Pero digo, las salas en la Estela de Carlotto, que se crea con la ley de parto humanizado, son habitaciones con lámparas de sal, con equipos de música, y una de las primeras cosas que te dicen es traer tu pendrive con tu música. Así que yo tenía mi lista, después el plan ese no se lo pude llevar a cabo porque se pasó como un huevo, digo yo, ahí te aceptan hasta la semana 41, yo Benja esperé y tuve que terminar el británico, pero bueno, la lista al final no hubo tiempo, pero las habitaciones estaban pensadas con lámparas de sal, con telas, con colores, este, distintos colores, y tenías el equipo de música listo para poner tu lista de música para que hayas elegido para ir a parir todo ese momento, ¿no? Claro, y no es la música que le parece a la enfermera o al médico, es tu música, porque forma parte de un bagaje emocional que vos transmitís a partir del lenguaje musical y que está puesto, en el caso del embarazo, en ese proceso, en ese bebé por nacer, está, en esas canciones, más allá a veces de las letras, muchas veces quienes nos gusta disfrutar también de una linda letra también está implicado, pero muchas veces es simplemente la melodía, la música, eso que uno susurramos, ¿no? Después y canturreamos, que es lo que acuna a ese chico, es una caricia, ¿no? Bien, Es, no existe una música para cierto diagnóstico y cierta patología. Me imagino que cuando te debe llegar alguna derivación así de algún otro profesional, o pobre, o padres que por ahí no lo saben y no, y vienen con esta idea de, bueno, mi hijo es autista, bueno, entonces yo te vas a digo hacer una cosa, un tipo de terapia dentro de la musicoterapia. no conozco un profesional musicoterapeuta que hable de eso. En general son cosas que circulan, Las redes. gente que no está formada. Será, bueno, es un poco. Es lo que hablaba hoy con una compañera. A veces yo digo que hay que confiar en lo viejo funciona, ¿no? Que uno vaya a un profesional. Hoy hice un video para TikTok diciendo, vayan con profesionales recomendados. Está buenísimo las redes sociales que podamos hablar de las terapias, esto, ¿no? Poder informar de qué va la musicoterapia, de qué va las flores de Bach, de qué va, no sé, no se me ocurre ahora otra, la biodanza, por ejemplo, ¿no? Está bueno que sean las redes para informar, pero a veces parece que hay, en vez de dar información o búsqueda de atención de pacientes, parece que hay una coaptación de clientes.
Sí, y sabes qué, Amelia, también hay una tendencia que lo hemos hablado en el hospital, a ofrecer soluciones mágicas. Ah, bueno, sí. Y los procesos de salud, así como cuando tenés una infección, tenés que tomar un antibiótico hasta tanto esa infección disminuya, en los procesos subjetivos también hay un tiempo. No existe una solución mágica. Es lo que yo siempre le digo a los papás de los nenes, ¿no? Y a los adultos también se lo digo. Esto es un proceso. No es que vamos a cantar 3 canciones y te sanaste o, no sé, No, y se además organizó una cosa. Sí, decime, perdón. pienso que además los objetivos terapéuticos se deben construir ahí con el sujeto, no es que vienen de afuera, no, no vienen ni de los padres, ni de la escuela, ni de, no sé, los hogares, que son muchas veces digamos, los referentes con los cuales nosotros trabajamos, referentes de hogares, son chicos institucionalizados, pero digo, que el objetivo clínico, el objetivo del tratamiento se construye con el sujeto, más allá de las demandas del afuera, ¿no? Bueno, esto que estás diciendo justamente es la diferencia entre estas soluciones mágicas que se difunden tan ligeramente y que generan tanta expectativa e ilusión en mucha gente, a diferencia de lo que es un profesional formado, con un armado teórico y práctico que da seguridad en lo que vos le vas a ofrecer. Yo lo Primero y llamo principal, espiritualidad porque no celosa, porque hay una era, como vos decís, también de lo inmediatez. No solo lo mágico, si es, no tengo tiempo, lo necesito ya. Bueno, de hecho, vos fijate cómo aumentan también las consultas con otro tipo de terapias, digamos, más como que se presentan como más rápidas, ¿no? Por sí, no nombrar ninguna. Pero la gente lo quiere, no sabe qué quiere, pero lo quiere ya. sí, Eso es cierto. Y también siempre lo hablamos, ¿no? Nosotras y con otros profesionales, colegas, todos de la pero salud mental, eh, de cómo realmente personas no formadas, sin falta de, digamos, sin falta de, o con falta, perdón, de responsabilidad y de ética, digamos, de querer vender salud, ¿no? Y decir, bueno, esta terapia te va a sanar, por ejemplo, si a mí me llega un paciente de Flores de Bach y me dice, por ejemplo, que pasa lo mismo que a vos, ¿no? Vienen y dicen, o lo que ves vos en las redes, quiero Flores de Bach para la artrosis, ¿no? No existe, no trabajo con sintomatologías ni con enfermedades, pero no culpa a la persona porque no lo sabe, ¿no? Como que mezcla todo. Pero por ahí hay personas que sí, que lo hacen, ¿me entendés? Con tal de. Entonces hay una falta de ética también. Digo, ¿dónde está la ética? sí, Creo que pasa a sí. nivel global esto, ¿no? Que vemos que pasa en el mundo, las cosas, las peores cosas, como que hay una ética que se está bastante difuminada. Maltratando y sí, sí, lamentablemente, bueno, es un tema que hemos hablado mucho en nuestros ratitos libres del hospital, ¿no? Porque, bueno, nosotros justamente estamos del otro lado. Tenemos muy claro que se necesitan tiempos, que los procesos son individuales, ya sean individuales de un individuo o individuales del grupo, porque también nosotros trabajamos en forma grupal, mucho. Entonces, a veces el proceso grupal es un proceso puntual, ¿sí? Para ese grupo. Lo que hago en este grupo, a lo mejor en el otro, no sé, chicos de la misma edad, la misma cantidad de chicos de la misma escuela, sin embargo, no son los mismos objetivos los que van por un lado y para el otro grupo, ¿no? Y no son las mismas estrategias las que te llevan a ir cumpliendo o acercándote al objetivo que vos te propusiste. Entonces, Bien. cuando te aparece tanto desde las redes, tan mágico en momentos sociales de muchísimo estrés, Ujú, de de donde hay mucho gente muy maltrato, vulnerable y vulnerada, las dos cosas, ¿no? Que son cosas distintas, pero digo, cada vez más. exacto. Y, y otra cuestión, Virgi,
si un adulto quiere ir a musicoterapia, ¿no? Porque Sí. estoy escuchándolo cada vez más esto. De hecho, tengo amigas que me dicen, voy a musicoterapia, y yo me sorprendo para bien, digo, ¿no? Pero vamos a suponer que del otro lado, nada, vamos a llamar a Doña Rosa. Doña Rosa está escuchando esto y dice, ay, ¿por qué yo iría a musicoterapia? ¿No? ¿Por qué? Nada, una mujer, ponele de mi edad, 40, 45 años, eh, tiene que, o podría ir a musicoterapia. Mira, primero y principal, si quiere ir, ¿no? Y esto lo llevo a un adulto o a un chico, ¿sí? Por eso No, se me ocurrió, por eso te digo, porque yo sí, en mi círculo ya estoy escuchando cada vez más, pero por ahí hay gente que por ahí dice, ay, no se me ocurrió nunca. ¿En qué la mira, puede ayudar? En qué se puede acompañar? Un poco lo estuviste hablando al principio, pero... sí, una de las cosas que surgen acá en el consultorio que yo recién ahora estoy volviendo a los adultos. Yo empecé mi práctica musicoterapéutica con adultos en el Hospital Moyano. Me voy Ah, para las niñeces, 20 y pico de años en niñeces, y ahora estoy volviendo a abrir un poquito mi atención hacia los adultos. Y una de las cosas que me llama la atención y que se repite un poquito, te vienen, te tocan timbre o te llaman y te dicen, mira, quiero saber qué es eso de la musicoterapia. Porque yo claro. hice, claro, yo hice muchos años terapia, pero voy a decir literal, estoy un poco cansada de hablar, ¿no? Es como que cansada de hablar. Quiero ver por otro lado. Entonces, bueno, vos tenés que explicar que sí, que hay en un adulto, digamos, neurótico, lo más probable es que después haya un momento de poner en palabra, porque es inevitable para nosotros no poner en palabra algunas cosas, ¿no? Pero un poco es esto, ¿no? Ahora, yo como profesional, ¿qué digo? La musicoterapia en adultos, a donde, digamos, te lleva es a un proceso de conocimiento y de búsqueda y armado y construcción de recursos que te sirvan para generar nuevos movimientos en tu vida social, en tu vida personal, ¿sí? En tu desarrollo personal, utilizando, como dije al principio, otros recursos y otros lenguajes, el lenguaje musical, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la danza, del cuerpo como expresión corporal y el cuerpo como danza, cuando hay disponibilidad también, se pone mucho en juego, pero en realidad, digamos, no hay una diferencia, o sea, sí, la diferencia es diferencia de formación, ¿no? El psicólogo está bien abocado a trabajo desde y hacia la palabra. Sí, eh, depende también la corriente de psicología, digamos, también, ¿no? Porque sí, nosotros también estamos formadas en Gestalt y vamos por otro lado, pero está bueno esto que decís, porque también lo escuchamos mucho en la clínica y sobre todo en el hospital a veces, como digo, ¿no? El modelo médico hegemónico, para quienes no entienden, es como, bueno, ¿quién detenta el poder, no? Por lo general siempre dentro del campo de la salud, sobre todo en la salud mental, quien siempre detentó el poder, esto de ¿no? del poder es saber, es el médico, el psiquiatra en este caso. Bueno, en los últimos tiempos, por ahí lo que vemos, o sobre todo en otras instituciones, que el modelo médico hegemónico no solo es del médico, sino que también hay otras profesiones como la psicología y una rama de la psicología que es el psicoanálisis, ¿no? Y que a veces se le da mucha bola, como te dijo a vos ese paciente, a sí. lo verbal, ¿no? A la palabra. Que entendemos que la palabra, poner en palabra lo que nos pasa, hace que el síntoma merme, se haga más chiquitito, porque deje de hacer cuerpo. Nosotros lo entendemos, pero digo, está bueno también ir a explorar, como te dijo este paciente, otras formas de comunicar, que es lo que decías vos al principio. Sí. Eso me resulta muy interesante porque, sobre todo, pienso en esto, en la diversidad. No todos hablan, no todos se les da por hablar, pero por ahí tienen otras formas de comunicar, Exacto. ¿no? Exacto. Y muchas veces personas que tienen mucha dificultad para expresar desde la palabra hablada, eh, en un proceso musicoterapéutico empiezan como a flexibilizar, a romper, a abrir esos silencios de la palabra hablada
para darle lugar. Interesante. Tomando prestado muchas veces, por ejemplo, las canciones en sí, son como, yo digo que nos prestan palabras. Cuando uno le gusta mucho una letra, una canción, nos está prestando una palabra, ¿no? No es casualidad que cantemos en determinados momentos de nuestras vidas, del día, alguna canción. Había un educador musical que decía que eran gusanos musicales, ¿no? Esas canciones que vos te levantaste y le empezaste a cantar y después decís, basta, me la estoy repitiendo y siempre el mismo estribillo. Igual, y aparte el lazo social con el otro, siempre es desde la música, o sea, no sé, ¿te acordás de tu primer amor? ¿Te acordás de la música, o una al revés? Escuchás una canción y te llevó automáticamente a ese lugar, como si fuera que no Bueno, pasó tiempo. la música, y para muchas personas también los olores, ¿no? Pero la música en general es la que más marca hitos vitales, ¿no? Para mí es imposible olvidarme las 3 primeras canciones, encima yo estudiante de música me lo había armado también, ¿no? Las 3 primeras canciones del día de mi cumpleaños de 15. ¿Con qué canción entré? ¿Con qué canción me estaban esperando? ¿Y con qué canción me largué a bailar? O sea, o sea, es esto, esta Imagen, canción, ¿no? te vas en el auto, escuchás esa música en la radio, te va a llevar a ese momento y hasta sentir, no sé, las sensaciones olfativas, Exacto. corporales y todo lo que te lleva, te Sí. transporta. Y lo otro que también, Lleva la música. claro, y lo otro que tiene que ver con esto, volviendo también a esto de la musicoterapia, se basa en el vínculo del sujeto con la música, es que vos pusiste un ejemplo, la música que escuché el día que conocí a mi novio, ¿no? Mi primer novio, bueno. Claro. El día que te peleaste, esa música no la querés escuchar más, por lo No, menos por un tiempo, hasta que sane la herida y puedas volver a escucharla sin que te traiga, ¿no? Digo, como más burdamente, pero un poco es esto, ¿no? El ejemplo. La música que hoy te genera cierta situación de bienestar, cuando ese bienestar se rompe, es muy probable que por un tiempo no la escuches. calculo que Y tiene que ver volvés a también oír. esto, otra vez como voy haciendo diálogos internos y los expongo acá, la terapia de Flores de Bach también es una terapia vibracional y se cita mucho cuando uno la estudia la musicoterapia, dice, porque también hay una coincidencia, un punto de encuentro ahí con las ondas vibratorias. Porque las flores, cuando uno ingiere flores, está ingiriendo las ondas vibratorias de esa flor que dejó en el agua. Exacto. ¿Sabes Sol. qué? Entonces esas ondas vibratorias es las que uno ingiere, pero en la musicoterapia no es que la ingerís, pero sí que la sentís, digamos, no solo, o sea, a ver, por los oídos, por supuesto, pero también corporalmente, ¿no? Y todo lo que empieza a pasar. Exacto. Después, Y acá veo que Pedro Voltrino nos está escuchando. Hola, Pedro. me estoy haciendo la línea, entonces no me puse los lentes, voy a leer. Dice musicoterapia para explorar los diferentes niveles simbólicos, exactamente. Esto que yo te decía de la cebolla que se puede ir desarmando, ¿no? O de los nenes que tienen esta construcción de lo simbólico y subjetivo como más, voy a usar una palabra así como muy de entre casa, pero como más tierno, más a flor de piel, como que es más fácil llegar, ¿no? A esos diferentes niveles. Pero sí. Perdona, Bien. mire, yo te voy a decir una cosa. No sé por qué se me acaba de caer la batería del celular porque estaba en 100. Algo pasó que, así que no sé cuánto más. Es nuestra energía que la consumió. Sí, No, este libro da para muchas cosas, porque la verdad que estuvimos hablando, para los que se van sumando ahora, bueno, Virgi empezó contándonos qué es la musicoterapia, un poco la diferencia entre la musicoterapia en el ámbito educativo, un poco la diferencia en lo que es la salud, pero que primordialmente es una ciencia de la salud. exacto, fundamental. También tiró el mito o la creencia que circula hoy en día en las redes de que existe la musicoterapia para distintos diagnósticos.
Diagnósticos que además queremos decir que trabajamos en niñeces y adolescencia, sabemos que siempre se escriben con lápiz. Nosotros mayormente en el hospital no trabajamos específicamente con los diagnósticos, no es porque creemos que no existen, existe un manual y demás, pero trabajamos en la singularidad, y esto también Virginia nos fue contando, ¿no? De cómo se trabaja con la musicoterapia, con la identidad sonora de cada paciente, de ir desarmando o quitando esas capas de la cebolla hasta llegar, ¿no? En la esta le diríamos a la autenticidad o a la esencia del ser, ¿no? Flores de Bach, en las Flores de Bach, Edward Bach decía que, bueno, al alma, ¿no? Y que el alma a veces parece que es falopa cuando uno habla del alma porque somos tan occidentales, pero a ver, esto es ancestral, en la India siempre se habló del alma, y el alma es una ciencia también, digamos, ¿no? Existen, hay una película, no me acuerdo, se llama 21 gramos, que es lo que pesaría el alma, pero digo, es nuestra búsqueda, es nuestro espíritu, digamos, nuestro espíritu, nuestra esencia, cada uno lo llamará como quiera, pero nos fuiste contando también, ¿no? Que la musicoterapia para cualquiera puede ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Y Virgi, ¿qué es lo que más estás trabajando? O sea, ¿quiénes más están buscando la musicoterapia, ¿no? ¿Qué cosas estás viendo vos en tu consultorio? Bueno, un poco lo que vos decías es muy notorio, yo me recibí hace muchos años, hace 30, en donde la musicoterapia te miraban con cara rara cuando decías que eras musicoterapeuta. Y hoy hay cada vez más demanda espontánea de hacer musicoterapia por estos motivos que te digo. Se ha hecho mucho campo, se ha ido abriendo muchos campos de aplicación en la prevención, bueno, en la clínica. En educación es un espacio controvertido, ahí está Pedro, lo sigo viendo, porque bueno, en educación Ya el vamos a hacer un musicoterapeuta, video con Pedro también. claro, en educación, digamos, el musicoterapeuta no tiene lugar como musicoterapeuta clínico, ¿no? Puede trabajar como musicoterapeuta dentro de los equipos técnicos, que cada vez hay más, y musicoterapeutas dentro de los equipos, pero no se hace musicoterapia dentro de un aula, porque no, por una cuestión de legalidad y de campos claramente enmarcados dentro de la legalidad. Pero en general la musicoterapia ha ganado todos los campos. Se trabaja mucho, por ejemplo, para en todo lo que es tratamiento del dolor, ¿no? En terapias intensivas y demás se está utilizando cada vez más el recurso de la musicoterapia como tratamiento dentro de la interdisciplinariedad. Pero bien, un poco, eso que vos decís, me saltó un video, ¿será que mi algoritmo, ¿cómo se dice? Algoritmo me sale bien? Un paciente que estaba en una camilla y había, ay, yo soy muy bruta porque desconozco el instrumento, pero bueno, eh, pasaba por todas las notas, es como el que Un carrillón de tubitos. sí, iba tocando, iba pasando el palito y era una terapia. Supongo que también por las ondas vibracionales. Sí, puede ser según, digamos, desde dónde está posicionado el La camilla, musicoterapeuta, trabajar con lo para que vibracional, como decir tu masaje sonoro. puede ser un baño sonoro, en lo que básicamente se busca en esta técnica del baño sonoro, es justamente trabajar con las diferentes frecuencias, ¿no? Sonidos agudos, sonidos graves, diferentes timbres, y las vibraciones del propio cuerpo, ¿no? Como efecto más de relajación, y también se puede utilizar como un recurso de introspección también, ¿no? Sí. Eh, Quiero hacer otra pregunta más, si vos me permitís. No sé qué hora sí. es, no sé si nos estamos pasando mucho. ¿Qué hora es? Bueno, ¿vos tenés reloj ahí? No. No, Bueno, lo que quiero que veo que cada quiero que ocho y festejes. media, 8:30. Por eso, porque si no el señor Instagram tampoco después nos deja subir el video. Pero sí por ahí podemos ir cerrando, salvo que vos quieras después agregar algo más. Eh, ¿En qué contribuye, cuál es el aporte de la musicoterapia o de tu aporte dentro de los equipos interdisciplinarios de salud, por ejemplo, en el hospital? ¿Cuál es el aporte que haces en la interdisciplina?
Mira, digamos, el Yo aporte yo lo sé porque yo trabajo con vos y puedo, pero van a decir, ¿viste? Entonces yo te lo pregunto a vos, porque yo sí veo cuál es el aporte inmenso que haces. el aporte básicamente es esto que te decía anteriormente, que tiene que ver con la utilización de otro lenguaje distinto, el corporo sonoro musical, en donde de algún modo apelás, como decía, escribió recién Pedro, abrís otros niveles de lo simbólico, ¿no? Así como el terapista ocupacional tiene sus modos de abrir esos niveles simbólicos, vos como trabajadora social especializada, gran especialista en salud mental realmente, también haces tus aportes con esta mirada digamos, comunitaria del otro, ¿no? Donde, eh, bueno, la musicoterapia va por ese lado. Te, Claro, te- te aporta desde esta nueva posibilidad de expresar. y a No puede veces hablar, que se mueva. también No puede... pacientitos Claro, en donde incluso luego de supervisar el caso y que por ahí está, nada, intervienen muchas disciplinas, se decide en equipo que quede solo con musicoterapia, porque hay pacientes que solo necesitan en un principio musicoterapia, sobre todo niños y adolescentes que están muy sí. retraídos, que no hay nada, no aparece nada en lenguaje verbal y corporal, en donde yo vi, digamos, grandes avances gracias a de que vos estuviste trabajando un tiempo el uno a uno en lo singular y bueno, y siempre trayéndolo a la mesa de las discusiones, entre comillas, y intercambios tan ricos y nutricios de las distintas disciplinas sobre un mismo caso, ¿no? Y los avances que hay a través de la musicoterapia. Entonces, Sí, a veces es esto, decidir, bueno, ahora va a estar solo con, ¿no? Con esta disciplina y vamos viendo. sí, pero creo que también quiero aclararte algo que me parece que es interesante. No es que la musicoterapia es la disciplina que logró hacer esto con el paciente. Fue una lectura interdisciplinaria, fue la interdisciplina la que, de este caso hipotético, hizo que este paciente, este nene, sea abordado en principio desde la musicoterapia para, o sea, me parece que la lectura fue en principio interdisciplinaria y hago un apartado, la importancia de la interdisciplinariedad en los equipos de salud. Es importantísimo. Yo no sé tanto que estoy en el hospital, 4 años, 5, y estoy maravillada digamos, de los efectos terapéuticos en el otro de la interdisciplina, no de una u otra, Y que ¿no? implica un proceso de construcción, vuelvo a repetir, sobre todo las disciplinas donde encarnan el modelo médico hegemónico, ¿no? Que esto que decíamos, el saber es poder y demás, donde a veces podemos decir, hey, en este momento la dirección del tratamiento, el timón, la tiene tal disciplina, que no es la hegemónica, que no es el psicólogo ni el psiquiatra, ¿no? Exacto, o estás vos sola, Para claro, sacar los egos y demás, y entender que siempre, y que siempre lo hacemos, es que primero es el sujeto, primero es el paciente, hay que pensar en el paciente. Es exacto. importante, ¿no? Que somos un equipo de salud, por eso lo decimos, somos equipo de salud. Nosotros a un paciente lo atendemos bueno, y que en el consultorio ambas también trabajamos así. Sí, sí. Cuando viene un paciente que te debe pasar, que muchos derivados por médicos o no, por psicólogos, psiquiatras, bueno, uno articula, levanta el teléfono, mira, vino fulano, yo lo veo así, vos cómo lo ves, ¿qué te parece si probamos esto? ¿Qué te Sí, parece si vos entrevistás a la familia? Trabajamos de ujú, manera en sí. vos mirando al sujeto, ¿no? Exacto, con una mirada puesta del sujeto multidimensional y con un abordaje a la altura, un abordaje interdisciplinario que tenga una mirada sobre esa multidimensionalidad del sujeto, porque el sujeto no es un niño, un adolescente, un adulto que trae un síntoma, no es un síntoma, es alguien que tiene un padecimiento y que ese padecimiento está totalmente
conectado con todo lo que lo rodea, familia, comunidad, cultura, Todo entonces, lo que no tiene también que lo rodea, ¿no? exacto, exacto, sí, sí. Entonces, Y nos derivamos un poco, pero también en la interdisciplina, que en el hospital se trabaja de este modo, incluimos a las otras instituciones, ¿no? La escolar, la justicia, si está atravesando el caso. Entonces, puede como que, la cantidad de entrevistas que se tenemos con las escuelas, con los referentes de las instituciones, con la familia, los grupos para las familias. Bueno, nada, digo, y desde el consultorio también uno hace ese trabajo, por eso no es solamente ver al paciente, es todo lo que lo rodea, porque el exacto. paciente no vivimos, somos seres aislados, somos seres sociales y bueno, uno tiene que trabajar con Ujú. su sistema de apoyo, ¿no? Que es tan importante. Sí, exacto. Bueno, Sí, Vira, ¿hay sí. algo que quieras Bueno. agregar? Porque en realidad deberíamos tener varios vivos más, pero bueno, hoy inauguramos este ciclo que se llama Salud justamente en red, porque eso habla de la interdisciplina, de estar enredados, de tejer, de comunidad, solidaridad, apoyo, miramientos, jugar, todo lo que pueda llegar a tener una red. Así que hoy damos inicio al ciclo con vos. Antes de irnos quiero leer el mensaje que dice: siempre un placer escucharte sabiendo lo que aportás de la disciplina y tu compromiso y ética y amorosidad, dice Pedro. Este vivo va a quedar grabado y va a quedar, lo Gracias. vamos a dejar en el feed de Instagram, así que, y lo voy a subir a YouTube también, cualquiera lo va a poder ver cuando quiera, en el momento que quiera. ¿Algo que quieras agregar, Vi, no sé, querés decir dónde atendés? Físicamente, o sea, ¿dónde estás? Por lo menos en qué barrio, de qué modalidad de atención, para quién te quiere contactar. Bueno, yo estoy acá, soy del oeste, estoy en Ciudadela en este momento, a media cuadra de la estación de Ciudadela. Trabajo, bueno, digamos, mi trayectoria fundamental es en niñeces y discapacidad, pero en este momento me estoy abriendo y volviendo a la adultez, de a poquito, digamos, mezclando un poco y un poco. Pero bueno, más allá de eso, te agradezco que me des este espacio, te agradezco el espacio, te agradezco haber abierto este ciclo tuyo. Y bueno, nada, para los que no nos conocen, nosotras nos la pasamos hablando y tenemos muchas charlas súper nutricias en el hospital, nosotras dos solas y con otras colegas que siempre estamos ahí hablando de casos, de los abordajes, de las miradas sociales que tenemos acerca Disfrutamos hablando de lo que nuestra práctica. lo que amamos hacer. Disfrutamos lo que amamos hacer. Bueno, igualmente yo voy a dejar tu Instagram acá abajo cuando suba el vivo para que todo el mundo pueda contactarte si quiera, así que va a quedar toda la información. Virgi se congeló, igual su teléfono fue bastante sabio porque ya estábamos terminando hoy esta conversación, así que espero que lo hayan disfrutado. Si tienen preguntas, comentarios, háganlo debajo de este vivo. Encantada de leerlas y responderles. Y quédense atentos al próximo programa de este ciclo que lo llamo Salud en Red. Gracias por acompañarnos.